Mi nombre es Antonio José López Cáceres y el día de hoy vengo a abarcar el tema de la estadística. Como primer punto, abarcaré la historia de la estadística. La palabra estadística proviene de Estado debido a que anteriormente el Estado era el que poseía mayor información sobre la tasa de natalidad y mortalidad que sucedía en su territorio. Por ende, la necesidad de emplear una herramienta capacitada de aportar información en porcentajes y de manera exacta era de suma importancia, ya que determinaba los diferentes números de nacimientos o los diferentes números de muerte. Cabe destacar que esta se origina en la isla de Cerdeña, debido a que anteriormente en ese territorio había gran cantidad de natalidad o mortalidad en la población. En el siglo XIX la estadística se desarrolla de forma natural y social, cambiando de estadística deductiva a estadística inductiva. De tal manera que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la estadística era empleada de manera deductiva, es decir, es aquella que se empleaba a través de deducciones o una estructura objetiva que no tenía ninguna base, es decir, que no tenía algún hecho sustentable para verificar su información. A mediados del tiempo, la estadística fue avanzando, convirtiéndose en una estadística inductiva, de manera que se puede introducir información nueva y esta a su vez debe ser analizada y verificada con hechos sustentables al momento de presentarla a la persona o a la población interesada. De tal forma que se emplea mayormente en la economía, debido a que actualmente esta rama abarca en su totalidad el campo de trabajo económico, empresarial y a su vez industrial, de manera que ésta pueda conllevar a información exacta y en porcentaje de una población determinada o a su vez de un producto determinado, conllevando al empleo de la misma. Como segundo punto, enfatizaré la definición de estadística. La estadística se define como aquella ciencia que presenta hechos específicos en donde busca exponer la analogía específica de cualquier fenómeno. Es decir, de manera que en su amplia conceptualización, la estadística se define como aquella rama que busca dar resultados, análisis y a su vez resúmenes de diferente información que es recolectada en su totalidad de una ciudad, de una población o a su vez de una comunidad. La estadística es una ciencia la cual se da de forma exacta para la recolección de diferentes datos que pueden identificar informes estadísticos calculables. A su vez es empleada para determinar de forma cualitativa y cuantitativa la información que posee un gran número de personas, en tal caso la totalidad de una población. Sin embargo, la estadística se puede emplear de dos formas, diciendo que ésta puede ser de manera estable y de manera inestable, como lo es en las empresas, en las industrias o a su vez en el estudio de una población. Como tercer punto, estarían los tipos de estadísticas. Existen dos tipos de estadísticas. La primera es la estadística inductiva, la cual busca dar conclusión para llegar a un cálculo determinado por medio de hechos. En la estadística inductiva emplea la participación de la comunidad, llegando a recopilar información o datos que aporten los individuos para que sea más fácil su empleo, es decir, más fácil la información que el analista aporte a la comunidad. Mientras que la estadística descriptiva se expresa mediante resúmenes de datos específicos, se pueden encontrar también de manera gráfica y numérica. En consecuencia, la estadística deductiva es aquella que analiza, aporta, da conclusiones y resúmenes exactos de una población determinada en su totalidad. De manera que la estadística deductiva puede ser empleada a través de gráficos o de manera cuantitativa, es decir, de manera de cantidades exactas, como por ejemplo edad, peso, tamaño, entre otras, que a medida del tiempo va a ir cambiando. Como cuarto punto, estaremos
viendo las notaciones preliminares. Entre algunas notaciones preliminares está lo que es la definición de variable. La variable se puede notar como cualquier valor numérico que se pueda precisar en diferentes cálculos numéricos, que aparezcan en cualquier forma. Cabe destacar que las variables también es aquella información que recolecta el individuo para ser analizada y tomar este nombre de información como él quiera. Es decir, a través de la variable puedo decir la variación o el cambio de datos que me aporte la comunidad. Existen varios tipos de variables, entre algunas de ellas están la variable continua, las cuales son aquellas que se aceptan números enteros, pero también decimales, en la cual pueden tomar un valor o un intervalo. De manera que la variable continua está dentro de un término o de un intervalo que conserva su valor, es decir, como por ejemplo, los kilogramos, los mililitros, los litros, o a su vez cantidades medidas en unidades. Otra sería la variable discreta, que se refiere a buscar un valor específico que se da claramente en caracteres externos o enteros, de manera que al momento de yo aplicar este tipo de variable puedo denotar los números primos, como por ejemplo 1, 2, 3, 4, es decir, mediante una separación, pero que a su vez aportan gran información exacta. Otro tipo de variables que puede denotar las variables cuantitativas, las cuales son aquellas de cantidades, pueden ser en decimales o enteros, y las variables cualitativas, las cuales son aportadas por los individuos de manera objetiva, es decir, como por ejemplo su color de ojos, su color de pelo, entre otros datos característicos. Otro elemento, otra anotación preliminar está la población. La población se refiere a un conjunto de cosas de las personas o situaciones que aportan. Es decir, es aquella información o totalidad de individuos que están dentro de una comunidad y que estos pueden ser analizados. Cabe destacar que existen dos definiciones de población: la población en sentido demográfico y la población en sentido estadístico. La población en sentido demográfico no se debe confundir con la estadística, debido a que el demográfico hace referencia al estudio de la totalidad de una población, sitio o territorio, conformado por diferentes individuos, como por ejemplo la totalidad de población en una ciudad, la totalidad de animales dentro de un zoológico. Ahora bien, la población en sentido estadístico hace la recolección y análisis de datos característicos de cada individuo, es decir, agarra los caracteres de cada persona para estos que puedan ser analizados, de manera que puedan ser de manera objetiva o a su vez cualitativa o cuantitativa. Otra notación es la muestra, que es un subconjunto de una determinada población, es decir, la parte más representativa elegida al azar. Se puede decir que la muestra es aquella parte o aquel fragmento que es agarrado de manera específica para luego ser analizado, de manera que al momento se pueda dar la representación de diferentes resultados en cantidades de porcentaje. Como por ejemplo, abarcando la actualidad, vamos a referirnos a una empresa fabricadora de fósforos. La empresa fabricadora de fósforos produce 1000 fósforos cada día. Para determinar cuál es el porcentaje inexacto de fósforos que no funcionan, se toma una cantidad, un fragmento de esta muestra o un fragmento de este producto para ser analizado, denominado como muestra. Es decir, tomo 500 fósforos de 1000 y de estos 500 fósforos hago la prueba. De los 500 fósforos, 250 no me funcionan, es decir, no me sirven. Entonces puedo deducir que de 1000 fósforos, el 25% no son sustentables para su utilización.
De manera que si yo empleo la muestra en su totalidad, no tendría ninguna casualidad en demostrar los resultados debido a que si utilizo los mil fósforos que produce la empresa como muestra, pues no tenía ganancia. Por eso es que se hace una recolección pequeña o minúscula, pero también sustentable, de un conjunto de caracteres que son determinados para determinar su resultado. Los datos son aquellos resultados, a su vez llamados análisis completos o análisis de lista, que son presentados ante una comunidad, de manera que estos puedan ser de manera objetiva, de manera cuantitativa o cualitativa, la cual abarque la información obtenida. Cabe destacar que de manera gráfica que existen variables estadísticas. Estas pueden conllevar a diferentes especialidades dentro de una población. Tenemos lo que es una población en su globalidad. Este pequeño fragmento o porción denominada muestra es el análisis de cada uno de los individuos o de cada uno de los elementos que conforman la población. Esta muestra conlleva a obtener variables estadísticas, las cuales pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas pueden ser el peso, edad, talla, sueldo, entre otros datos que sean de caracteres enteros, es decir, de caracteres numéricos. Los cualitativos sería el sexo, de la edad, el color de piel, el color de cabello, etcétera. Aquellos datos que sean aportados de manera visual por el analista. Muchas gracias. La media es la suma de las calificaciones entre el número de calificaciones, y en este caso la sumatoria es 61 y son 13 calificaciones. Y en este otro caso la moda es el valor que más se repite. En este caso el 6 es el valor que más se repitió entre las opciones. Cuando se tiene este caso, lo que se hace es ordenar los elementos de menor a mayor y ubicar cuáles son los dos elementos que están en medio de todos los demás. Estos dos se promedian. En este caso la mediana es igual a 5. Toma la moda para argumentar el buen comportamiento del grupo y la media para argumentar el mal comportamiento del grupo.